En este caso, en este problema, se va a especificar la temperatura y la incógnita va a ser B sobre F. Entonces, aquí tenemos el ejemplo, nos dice una mezcla de 100 moles sobre hora que contiene 30% el mol de benceno, 30% el mol de tolueno y lo restante ortoxileno, se vaporiza en un destilador tipo flash a 760 milímetros de mercurio y 390 kelvins. Determinar la composición y cantidad de vapor y líquido que sale del destilador, asumiendo que se llega al equilibrio a la presión y temperatura indicada. Entonces aquí ya se tiene un esquema, se ha dibujado el proceso. Entonces estos son los datos, ¿no? Tenemos una mezcla de 100 moles sobre hora. Entonces esto va a ser F, acá. Tenemos entonces lo que se va a alimentar, según la nomenclatura que estamos empleando, es F lo que se alimenta, ¿no? Lo que ingresa, la cantidad total que ingresa, que son 100 moles sobre hora. La composición de entrada nos dice que contiene 30% el mol de benceno. O sea, al benceno le vamos a llamar el componente A, que va a tener 30%. En fracción molar va a ser 0.3, ¿no? 30% el mol de tolueno, este va a ser el componente B. 30 entre 100 va a ser 0.3 su fracción molar del componente B. Entonces, la fracción molar de entrada es XFA, 0.3 del benceno, XFB del tolueno, y lo restante ortoxileno. El ortoxileno va a ser el componente C. Lo restante a 1, ¿no? Como que estamos en fracción molar, va a ser aquí 0,3, 0,3, 0,6. Lo restante a 1 va a ser 0,4. La fracción molar de la entrada, XF del tolueno, que está con C, va a ser igual a 0.4. Se vaporiza en un destilador tipo flash. Este es el destilador tipo flash. Aquí va a haber un equilibrio, vapor líquido. Aquí tenemos el vapor y aquí el líquido. Vamos a tener el equilibrio, ¿no? Aquí se va a dar el equilibrio líquido-vapor. Esto va a trabajar a 760 milímetros de mercurio. O sea, la presión de este sistema del separador es 760 milímetros de mercurio. Y también tenemos la temperatura del separador, 390 kelvins. Determinar la composición y cantidad de vapor y líquido que sale del destilador, asumiendo que se llega al equilibrio, a la presión y temperatura indicada. Entonces, lo que nos está pidiendo es cuánto es el vapor, cuánto de vapor tenemos, cuál es la composición de esta fase vapor, ¿no? En fracción molar, cuánto de líquido se produce y cuál es la composición del líquido. Esas son las incógnitas que se tienen. Entonces, este es un problema, como aquí indica, en donde se está especificando la temperatura. Según la ecuación 15, veíamos que se puede especificar la temperatura. Y con la ecuación número 15, lo que vamos a hacer es determinar esta relación B sobre F. Entonces, con esa ecuación vamos a encontrar B sobre F. Una vez que se encuentre B sobre F, ya se va a poder encontrar tanto Y como X, con la ecuación 12, con la ecuación 13, ¿no? Con la ecuación que relaciona la constante de equilibrio. Muy bien, entonces ahora, ¿cómo vamos a resolver la ecuación número 15, ¿no? Acá está, antes de resolver la ecuación número 15, vamos a calcular las constantes de equilibrio. Tenemos especificado la temperatura. Si tenemos especificado la temperatura, podemos calcular las constantes de equilibrio de cada componente, o sea, del componente A, que es el benceno, el componente B, que es el tolueno, el componente C, que es el ortoxileno. Recuerden que la constante de equilibrio, K sub I, o sea, de cualquier componente, está en función de la temperatura y de la presión. O sea, depende de esos parámetros. La pregunta, ¿se puede calcular la constante de equilibrio? Tenemos la temperatura y tenemos la presión. Entonces, sí se puede calcular la constante de equilibrio. Entonces, eso es lo que se va a hacer en primera instancia. Calcular la constante de equilibrio para cada componente. Constante de equilibrio para el benceno, constante de equilibrio para el tolueno, constante de equilibrio para el ortoxileno.
Entonces, la constante de equilibrio sabemos que es, como está acá, ¿no? La constante de equilibrio, por ejemplo, para el componente A, va a ser igual a la presión de vapor de ese componente sobre la presión total a la que se encuentra el sistema. La presión de vapor la vamos a determinar con la ecuación de Antoine. Acá están sus constantes ABC de esta ecuación de Antoine, que está acá, la ecuación de Antoine. Nos dice que el logaritmo de la presión de vapor es igual a A menos B sobre T más C. Entonces, tenemos la temperatura especificada. Tenemos que la temperatura es 390 kelvins. Esta es la temperatura a la cual se va a calcular la constante de equilibrio. Entonces, antes de calcular la constante de equilibrio, necesitamos determinar la presión de vapor. Entonces, con la temperatura determinamos la presión de vapor de cada componente, ¿no? Del componente A, del componente B, del componente C, o sea, del benceno, tolueno, ortoxileno. Aquí tenemos sus constantes A, B, C. Entonces, aquí reemplazamos para el benceno la constante A, la constante B, la constante C que están en la tabla. Y reemplazamos la temperatura, que es de 390 kelvins, y que ahí podemos encontrar la presión de vapor. Acá está hecho ya eso, ¿no? Entonces, acá está la presión de vapor para el componente A, para el benceno. Lo mismo se hace para el tolueno, ¿no? Tenemos la constante A, la constante B, la constante C, se reemplaza aquí A, B, C. Tenemos la temperatura especificado, 390 kelvins. Se reemplaza acá, se despeja la presión de vapor y tenemos la presión de vapor del componente B, o sea, del tolueno. Y lo mismo se hace con sus constantes respectivas para el ortoxileno, que es el componente C. ¿No? Tenemos su constante A, B, C, se reemplaza acá, A, B, C para este ortoxileno. Tenemos la temperatura de 390 kelvins y con eso podemos encontrar la presión de vapor. Una vez que se ha encontrado las presiones de vapor de cada componente, con esta ecuación de acá, con la definición de constante de equilibrio, que es presión de vapor sobre presión total, podemos encontrar las constantes de equilibrio para cada uno. Entonces, para el benceno, o sea, ¿a qué va a ser igual esta constante de equilibrio? ¿Cómo se ha calculado este 2.7326? Dividiendo su presión de vapor, que es 2077 milímetros de mercurio, entre la presión total. La presión total del sistema es, aquí está, 760 milímetros de mercurio. Entonces se hace eso, se divide. 2077 entre 760. Entonces, esto nos da 2.7326, ¿no? Para el benceno. Para el tolueno, que es el componente B, va a ser su presión de vapor, 905, dividido entre la presión total, 760. Eso nos da 1.1908. Finalmente, para el último componente se hace lo mismo. Presión de vapor del componente C, 345, dividido entre la presión total, que es 760. Eso nos da 0.4536. Entonces ya se tiene determinado las constantes de equilibrio para cada componente, ¿no? Muy bien, ahora sí, vamos a resolver la ecuación número 15, una vez que se ha calculado la constante de equilibrio, ¿no? Ahora, esta es la ecuación 15, ¿no? Se ha llegado a la ecuación 17 poniéndole simplemente esta función, B sobre F. O sea, le hemos llamado B sobre F porque va a estar en función de B sobre F, que es la incógnita. Nuevamente vamos a revisar, ¿no? Esta es la ecuación 15. Y se le está llamando 17 porque se le está diciendo que va a ser una función de B sobre F. ¿Por qué va a ser una función de B sobre F? Porque todos los valores de estas otras variables ya van a ser especificadas, pues. La composición de entrada XFI se conoce. Conocemos cuánto tenemos de benceno, de tolueno y ortoxileno a la entrada. O sea, tenemos la composición de cada uno de estos. Uno menos, conocemos la constante de equilibrio. Hace rato en la anterior diapositiva hemos calculado la constante de equilibrio para los tres componentes: benceno, tolueno, ortoxileno. Dividido entre uno más la constante de equilibrio nuevamente, ya se tiene
se tiene especificado, se tiene calculado este valor, menos 1 por b sobre f. Acá la única incógnita es b sobre f. Esto recuerden que es igual a 0. Esto es igual a 0. Acá la única incógnita es b sobre f. Entonces, es una ecuación no lineal en donde la variable es b sobre f. ¿Cómo podemos resolver una ecuación no lineal? Por ejemplo, ¿cuál es una ecuación no lineal que tal vez ustedes han visto? La ecuación de Van der Waals. Si quieres obtener el volumen está elevado al cubo. Es una ecuación polinómica al cubo. Entonces, de ahí no puedes despejar, si fuera la incógnita, el volumen. Entonces, esa es una ecuación en donde no se puede despejar la variable. Es una cosa parecida a esta ecuación. Si esta sumatoria lo desglosamos, como hemos hecho en el anterior ejercicio, lo podemos desglosar para los tres componentes, ¿no? Esta sumatoria. Esta sumatoria depende del número de componentes. Hay que sumar desde el componente 1 hasta el componente n. En este caso son 3 componentes. Esta sumatoria se va a descomponer en 3 términos. Si tienes 2 componentes, esto se descompone en dos términos, ¿no? Entonces va a depender del número de componentes que tengas en tu mezcla, se va a descomponer en el número de componentes que tengas, se descompone en tantos términos, ¿no? Entonces, podemos descomponerlo esto para que quede un poquito más claro. Aquí tendríamos, descomponiendo toda esta ecuación, sería x, f, y dice, el i va a ser el componente A. Componente A por 1 menos la constante de equilibrio del componente i, pero en este caso el componente i es A, sobre 1 más constante de equilibrio K sub A menos 1 sobre B sobre F, por B sobre F. Eso es para el primer componente, se está desglosando esta sumatoria, ¿no? Más, como dice aquí, sumatoria, hay que sumar más el segundo componente. La misma ecuación, pero aplicado al segundo componente. O sea, va a ser X, FB, por todo con B, 1 menos KB, dividido entre 1 más, tenemos constante de equilibrio de B, menos 1 por B sobre F. Eso es para el segundo componente. Más el tercer componente, que es nuestro componente C, ¿no? El ortoxileno. Tenemos X, lo mismo, la misma ecuación, pero aplicado al componente C, ¿no? XFC por 1 menos X menos KB, ¿no? Menos KC, ¿no? KC sería menos KC, todo es al componente C, dividido entre 1 más constante de equilibrio del componente C, KC, menos 1 por B sobre F. B sobre F. Y esto es igual a 0. Esos son los 3 componentes. O sea, esta sumatoria se desglosa de esa manera, ¿no? Tenemos 3 componentes. Si fueran 4, aquí hay que ponerle más el otro componente. Si fueran 2, simplemente va a venir hasta acá, ¿no? 2 términos. Entonces, esta sumatoria va a depender del número de componentes que tengamos. Toda esta sumatoria tiene que ser igual a 0. Esa es la ecuación a resolver, ¿no? Las concentraciones a la entrada XFA, XFB, XFC se conocen. Las constantes de equilibrio KA, KB, KC se ha calculado anteriormente en la anterior diapositiva. En el denominador nuevamente está la constante de equilibrio A, constante de equilibrio B, constante de equilibrio C, y tenemos B sobre F, B sobre F, B sobre F. Entonces, de esta ecuación, ¿cuál es la incógnita? Es lo que no se conoce es B sobre F. Esta es la incógnita. Es la incógnita a encontrar. B sobre F tenemos que encontrar.
Es la misma B sobre F, es la misma incógnita, B sobre F, es la misma variable, B sobre F y B sobre F. Ahora, esta es una ecuación no lineal, o sea, no vamos a poder despejar B sobre F. Entonces, para poder encontrar el valor de esta variable B sobre F, ¿qué vamos a hacer? Podemos aplicar, ahora, si tienen una calculadora que resuelve una ecuación no lineal, introducen la ecuación. Todos estos son valores, no son números. X, F, A, 1 menos K, todos son valores, excepto B sobre F, ¿no? Que es la variable a encontrar con esta ecuación. Entonces, pueden introducir a una calculadora que te resuelva ecuaciones no lineales y encontrar el valor de B sobre F, si tienen esa posibilidad o si tienen esa herramienta, ¿no? Ahora, si no tienen, pueden aplicar métodos numéricos. Ustedes han llevado métodos numéricos en el cuarto semestre. No sé si han visto, ¿no?, cómo obtener raíces de ecuaciones no lineales. Es una ecuación no lineal en donde se debe obtener B sobre F. Hay diferentes métodos numéricos para obtener esta variable, ¿no? O sea, resolver esta ecuación no lineal con una incógnita. Es una ecuación con una incógnita. Lo que podemos utilizar es el método de Newton-Raphson, es un método numérico. Es un método numérico que consiste en lo siguiente, ¿no? Esta es la ecuación de Newton-Raphson. Nuestra variable es B sobre F. Es un método iterativo. Entonces, ¿qué nos dice esta ecuación? ¿No? Vuelvo a reiterar, no sé si se lo han visto, es el método de Newton-Raphson para encontrar el valor, ¿no?, de una variable en una ecuación no lineal, o sea, de una ecuación con una incógnita, ¿no? Es una ecuación con una incógnita, la incógnita es B sobre F, donde no vamos a poder despejar B sobre F, por eso se aplican métodos numéricos para encontrar, ¿no? Entonces, en su calculadora tal vez deben tener una ecuación, o sea, deben tener un programa que te resuelva esto, pero de seguro pues, probablemente han empleado este método, ¿no?, de Newton-Raphson. ¿Qué te dice este método de Newton-Raphson? La variable, que es B sobre F en este caso, que vas a calcular, ¿no?, es K más 1, o sea, K es el número de iteraciones, ¿no? Entonces, lo que vas a calcular B sobre F es igual a ¿qué? A la primera iteración. O sea, tienes que darte un valor inicial de B sobre F. Tienes que asumir un valor de B sobre F. Tienes que darte un punto inicial. En eso consiste. Te das un punto inicial y el siguiente punto lo calculas con esta ecuación. B sobre F a la K quiere decir que es el valor, B sobre F a la K quiere decir que es el valor asumido. Con este valor asumido calculas el siguiente valor. B sobre F, K elevado a la más 1. ¿Listo? O sea, ¿qué es igual este valor que vamos a calcular? Es igual al valor asumido menos, tienes que calcular la función B sobre F con este valor asumido. O sea, por decirles, voy a asumir, ahora, ¿qué valores voy a asumir de B sobre F? Físicamente, ¿qué se presenta B sobre F? Podré asumir B sobre F 10, podría asumir B sobre F 15, 100, ¿qué valor voy a asumir B sobre F? Eso tienes que tener claro de qué se trata B sobre F. Cuando ingresa a la columna de destilación, aquí vamos a hacer un gráfico chiquitito para que quede claro qué es B sobre F. Aquí tienes la alimentación, aquí tienes esta etapa de separación, donde se va a establecer el equilibrio líquido-vapor. Por acá abajo tienes el líquido, por acá arriba tienes el vapor, ahí tienes el vapor, y lo que entra es F, ¿no? Ahora, ¿qué significa B sobre F? Es una fracción, o sea, de lo que es una fracción que relaciona cuánto sale de vapor respecto de lo que ingresa. Ahora, ¿qué posibles valores podríamos tener de B sobre F? Esa es la pregunta. Porque para Newton-Raphson necesitamos darle un valor inicial acá. Necesitamos un valor inicial de B sobre F.
Entonces, para darle un valor inicial a B sobre F, necesitamos entender qué es B sobre F y darle, según a eso, un valor correcto. Porque si le das un valor incorrecto a esto, al valor inicial, se puede disparar, no va a converger, o sea, no va a tender hacia la convergencia, ¿no? Hacia el valor, no va a tender hacia el valor de la raíz. Se puede disparar por otro lado si no se le da el valor correcto. Entonces, es por eso que se le tiene que dar. Ahora, ¿qué representa B sobre F? Es una fracción. O sea, B sobre F, si por decirles entra 100, para tener una idea, entra 100, ¿cuánto va a ser lo máximo que puede salir de B? Lo máximo que puede salir de B es 100, pues. ¿No? O sea, quiere decir que todito se va a ir por acá y nada de L. Lo máximo es 100. No puede salir por B 120, ¿no? Estarías creando masa de acuerdo al balance de masa. Entonces, si ingresa por aquí 100, lo máximo que puede ingresar por aquí es lo mismo que está ingresando por aquí, pues. O sea, 100. O sea, la relación B sobre F, lo máximo, o sea, el término mayor que puede tener B sobre F es 1. ¿Ya? Ese es el límite, de acuerdo al balance de masa, ¿no? Pues si por aquí entra 100, lo máximo que puede salir por el vapor es 100, pues. Si es que sale por aquí L0. Ese es lo máximo. Entonces, 100 sobre 100, o sea, B sobre F, 100 sobre 100 va a ser 1. O sea, B sobre F va a ser 1. Ese es el límite superior. ¿Cuál es el límite inferior de B sobre F? Ahora, lo mínimo que puede salir de B, ¿cuál es? Es 0, pues que no salga nada. ¿No? 0. Todo se va a salir por aquí. Aquí va a ser 100 veces L. Todito se ha ido por L. Entonces, ¿cuánto va a ser B sobre F? 0 entre algo es 0. Entonces, esos son los límites físicos de nuestro sistema. O sea, B sobre F tiene los límites que va desde 0 hasta 1. No le puedes dar un valor de B sobre F de 2, de 3, de 4, porque eso es físicamente imposible. Entonces, ahí tienes los límites. Entonces, B sobre F está entre 0 y 1. No puede salirse de ese margen. Entonces, generalmente le podemos dar a la mitad, pues, podemos dar un valor de B sobre F asumido. Supuestamente podemos asumir un valor de B sobre F de 0,5, que está a la mitad entre 0 y 1. Ese es nuestro punto inicial. Con este valor asumido, B sobre F 0,5, lo ponemos acá. Entonces, el siguiente valor calculado de B sobre F va a ser igual al primer valor asumido, B sobre F 0,5, menos la función, esta es la función B sobre F, pero evaluado a 0,5. O sea, hay que calcular esta función, que es esta desglosada ya, ¿no? O sea, que hay que reemplazar 0,5, 0,5, 0,5 y calcular todita esta función, ¿cuánto nos da? Entonces, eso significa acá, la función B sobre F de la primera iteración, o sea, de este K. ¿Cuánto hemos asumido? 0,5. No quiere decir que lo vamos a elevar a 0,5, simplemente este K te indica que es un valor anterior a este otro valor. No quiere decir que lo vamos a elevar a ese exponente. Simplemente este K más 1 y este K nos indica que este es el valor previo y este es el valor posterior. Hay un valor previo y hay un valor posterior que se calcula. Entonces aquí asumimos B sobre F 0,5. Aquí ponemos 0,5. Aquí menos, calculamos la función B sobre F, pero en el punto 0,5. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que reemplazamos aquí 0,5, 0,5, 0,5. Todo ya es número. Pues todo esto son valores. Hacemos operaciones. ¿Y cuánto vale esto? Todo el valor de esto reemplazamos acá. Después tenemos que dividirlo entre la derivada de la función B sobre F, o sea, la derivada de esta función. Hay que derivar esta función. Y la derivada ya se tiene, ¿no? Afortunadamente. Aquí está la derivada. Vamos a borrar esta partecita para que quede más claro. Acá está la derivada de la función B sobre F. La derivada va a ser igual a la sumatoria de xfi por 1 menos ki elevado al cuadrado sobre
1 más paréntesis KI menos 1 por B sobre F, todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Esa es la derivada. Entonces, esto, igual, esta sumatoria se lo puede desglosar igualito que hemos hecho acá, para los tres componentes, y reemplazar a qué es igual B sobre F ahí. Estamos asumiendo que B sobre F, el primer valor va a ser 0.5. Entonces, aquí estamos diciendo que B sobre F va a ser 0.5. Ese es nuestro valor, nuestro punto de inicio. 0.5. Entonces, lo que se hace es, aquí pues reemplazamos 0.5 menos, evaluamos la función de 0.5 de B sobre F, aquí reemplazamos 0.5, 0.05, 0.5, calculamos todo esto y aquí ponemos ese valor numérico. Y dividido entre la derivada de la función evaluado en B sobre F. O sea, esto igual lo desglosan, ¿no? Igual que se ha hecho acá, en estos términos ya, pero como derivada, como está aquí al cuadrado, y reemplazan ahí B sobre F, 0.5, y pueden calcular la función derivada. Todo esto hacen operaciones y tienen un nuevo valor de B sobre F. Y esa es, digamos, la primera iteración. ¿Hasta cuándo van a iterar? Hasta que el valor anterior sea prácticamente parecido o igual al valor posterior. O sea, este valor anterior y posterior, o sea, este anterior y este posterior sean iguales. Hasta esa parte se va iterando. Te das un valor, con ese valor calculas este 8. Para la siguiente iteración, este B sobre F, el nuevo valor va a ser el que ya te has calculado. Y nuevamente se hace. Para la siguiente iteración, este valor inicial va a ser el que has calculado. Y así vas iterando, hasta que estos dos se igualen, o prácticamente sean lo mismo. Ese es el método de Newton-Raphson para encontrar la raíz de una ecuación, ¿no? Ahora, este método converge rápidamente. O sea, eso quiere decir que vas a iterar a lo mucho 3, 4 veces, ¿no? Incluso en la segunda iteración ya converge. O sea, estos valores ya se aproximan. Mucho depende de este valor inicial que le des, la convergencia. Les decía, si le das un valor erróneo, si no sabes qué es B sobre F, le puedes dar aquí 10. No va a converger, se puede disparar a otro lado. Converger quiere decir que va hacia la respuesta correcta. O sea, tiende hacia la respuesta correcta. O sea, que el valor posterior y el valor anterior no tengan mucha diferencia, sino la diferencia vaya disminuyendo entre ambos términos. Vaya disminuyendo al transcurrir las iteraciones. Entonces, quiere decir que está convergiendo la respuesta. O sea, los valores están convergiendo hacia la raíz, se están aproximando. Ahora, si digamos el valor anterior y el valor posterior se están disparando, o sea, se van alejando uno de otro, eso quiere decir que tus valores no están convergiendo. Entonces, tienes que darte otro valor inicial. Pero si sabes físicamente qué representa tu variable, como en este caso, generalmente las conversiones son rápidas. Entonces, para lo cual, para encontrar, hay que hacer una tablita, ¿no? Para hacer este método iterativo, como se muestra a continuación. Tenemos aquí la tablita. Esta es la iteración, ¿no? O sea, la iteración representa K. K representa la iteración. Entonces, acá, por ejemplo, K va a ser 0, la primera iteración. K es 0. Iteración K es 0, ¿no? Primera iteración. El valor asumido, tienes que asumir un valor, les decía. Tienes que asumir un valor inicial. O sea, el valor asumido inicialmente es 0.5. Con este 0.5 asumido, ¿qué se hace? Tienes que calcular la función. Esta es la función, tienes que calcular. Aquí se reemplaza 0,5, 0,5, 0,5. Haces todo este cálculo, porque todo lo demás son los valores conocidos, ¿no? XFA se conoce, constante de equilibrio se conoce, XFB se conoce, constante de equilibrio de B se conoce, XFC se conoce, constante de equilibrio se conoce. O sea, aquí la única incógnita era B sobre F, ¿no? O sea, estamos asumiendo que B sobre F tiene el valor de 0.5. Entonces, reemplazamos acá 0.5, 0.5, 0.5, hacemos todo este cálculo, ¿no? Acá está. O sea, este es el primer término de A. O sea, todo esto, poniendo el valor de 0.5, nos da este de acá.
menos 0.2785. Después, todo esto de acá, asumiendo 0.5 de B sobre F, nos da este de acá, ¿no? Menos 0.05523. ¿No? Después, este otro nos da esto. Estos son los términos, ABC. Nos da 0.3007. Y la sumatoria, porque necesitamos la sumatoria de la función, sumamos, ¿no? Sumamos este de acá, este A más este B más este C, o sea, para cada componente, ¿no? Sumamos, y la suma de todito esto nos da esto de acá. O sea, esta sería la función, o sea, esta función B sobre F, que es este de acá, esta sumatoria. Esta es la función de acá, ¿no? La sumatoria, B sobre F. Sumamos simplemente esto, ¿no? A este valor de aquí, con este valor, sumamos. Ahora calculamos la derivada de la función. O sea, esto igual lo podemos desglosar en tres términos. Entonces, el primero para el componente A, esto lo desglosamos, ¿no? Para el componente A, todo ponemos A, y ponemos B sobre F 0,5, ¿no? Y este es el valor de eso, derivada. Acá ponemos todo B, y así en la sumatoria, ¿no? B, todo con B, y calculamos esa función de la derivada. Aquí calculamos para C también lo mismo, ¿no? De la derivada. Sumamos, porque esta función necesitamos la sumatoria, es la suma de la derivada. Entonces calculamos el nuevo B sobre F, el posterior. Este es el asumido, el anterior, este B sobre F. Este es el nuevo valor B sobre F, calculado con esta ecuación de acá. Con esta ecuación de acá. B sobre F se está calculando con esta ecuación. O sea, el siguiente valor de B sobre F no quiere decir que lo va a separar al cuadrado, nada más. Este simplemente nos indica que es el siguiente valor. El siguiente valor de B sobre F va a ser igual al primer valor, o sea, 0.5, menos la función B sobre F. ¿Cuál es la función B sobre F? Esta suma. O sea, va a ser menos 0.03 dividido entre la derivada de esta función. ¿Cuál es? Es esta de acá. Este de 0.49. O sea, esto representa esto de acá, ¿no? Esto. Y este de acá representa esta sumatoria de acá. Esto. O sea, esos son ya números. O sea, aquí esto es 0,5 menos este de acá, esta sumatoria de la función B sobre F, que es este de acá, menos 0.03, y dividido entre la derivada, que es esta de acá, de la función 0.4938. Entonces, calculamos todo esto, y el valor posterior nos da 0.5608. Hacemos una comparación. Valor anterior, 0,5. Valor posterior, 0.56. Hay diferencia. Muy bien. Entonces, nos vamos a la siguiente iteración. Ahora, el nuevo valor asumido va a ser este de acá. Este 0.56 es el nuevo valor asumido. O sea, aquí venimos y ponemos, este es el valor asumido ya, 0.5608. Ya se convierte en el valor anterior. Nuevamente hacemos lo mismo, ¿no? Calculamos, aquí ya ponemos B sobre F, ya ponemos este valor de 0.5608 acá, ¿no? 0.5608, lo mismo. Calculamos para A, calculamos para B, calculamos para C, ¿no? Con ese valor de B sobre F de 0.5608. Calculamos aquí, calculamos aquí, y calculamos la sumatoria, ¿no? De la función. O sea, simplemente se suma. Después nos vamos a la derivada, aquí tenemos la derivada de la función, y reemplazamos B sobre F a 0.5608, ¿no? Este valor que tenemos acá. Y podemos calcular para el componente A, para el componente B, para el componente C. Calculamos, ¿no? Para cada uno. Vamos a calcular. Se ha ido el mouse. Un momentito. Calculamos, ¿no? Aquí está calculado. Ya, entonces aquí se calcula la derivada para el primer componente, derivada para el segundo componente, derivada para el tercer componente, y esta es la sumatoria de la función de la derivada, que nos va a servir para calcular el posterior valor. Entonces, con esos valores, calculamos el siguiente valor.
Entonces va a ser el valor anterior, que es este de acá, 0.5608, ¿no? Este de acá, 0.5608. Este de acá, menos este de acá, que es la derivada, que está acá, menos 0.02, y la función, perdón, la función es menos 0.002, y la derivada, que es 0.4889. Calculamos el siguiente valor y resulta que es 0.5612. Comparamos con el anterior, 0.5608. Ya podríamos decir que ya son parecidos, ¿no? Porque hay una diferencia en el tercer decimal, 0.5608 a 0.5612. Sin embargo, podemos hacer una iteración más, ¿no? Entonces, este va a ser el nuevo valor, 0.5612. Acá ponemos 0.5612. Hacemos todo el procedimiento, ¿no? Nuevamente, hacemos esto todo desde acá, calculamos la función, la sumatoria de la función. Acá tenemos el siguiente valor de las derivadas, y aquí tenemos la sumatoria. ¿Listo? Y con esto vemos que ha convergido. 0.5612 con 0.5612. O sea, prácticamente son lo mismo, ¿no? Entonces, lo pueden dejar acá, ¿no? Puedes dejar acá. Hay una variación de, les decía, en el tercer decimal. Pero se puede hacer una iteración más. O sea, cuando hacen este método de Newton-Raphson, lo que se espera es que converja rápidamente. No es necesario hacer una tabla bien larga, ¿no? de hartas iteraciones, porque este método converge rápidamente. Ahora, si se está alejando los valores, este valor inicial y este valor calculado, si se están alejando, no están convergiendo, o sea, no se están acercando, eso quiere decir que el valor inicial no es el correcto, es que darte otro valor inicial. ¿Ya? Muy bien, entonces ya se ha encontrado, ¿no? ¿Cuál es el valor de B sobre F de esta ecuación? Entonces, el valor de B sobre F es 0.5612. Entonces, acá ya tenemos el valor de B sobre F encontrado con el método de Newton-Raphson es 0.5612. Podemos encontrar B despejando, ¿no? Este valor del vapor V. ¿Cuánto es este valor de V? Simplemente va a ser, este V va a ser 0.5612 por F. Despejamos. ¿Cuánto vale F? F vale 100. Lo multiplicamos por 0.5612, encontramos cuánto vale el vapor. Entonces, el vapor vale 56.12 moles sobre hora. Y de acuerdo al balance total, ¿no? Podemos encontrar L, ¿no? Teníamos que, despejando del balance total, L es este valor de acá. L va a ser igual a F menos B. F vale 100. El valor de vapor, el valor que se ha calculado del vapor es 56.12. Hacemos la diferencia. L vale entonces lo que está acá, ¿no? 43.88 moles sobre hora. Entonces ya se han encontrado las cantidades de vapor y de líquido que salen del separador. Ahora se va a calcular las composiciones de cada fase. La composición del vapor, la composición del líquido. Entonces, con la ecuación número 12, podemos calcular las composiciones de cada componente. Del componente A, su composición del componente A. Aquí le ponemos XA. ¿A qué va a ser igual? A la fracción molar del componente A a la entrada. A la entrada vale 0.3. Dividido entre 1 más su constante de equilibrio. Hemos calculado la constante de equilibrio para el componente A. 2.7326 menos 1 por B sobre F. B sobre F es 0.5612. Hacemos el cálculo, esto nos da 0.15. Ya tenemos la composición en la fase líquida del componente A. Lo mismo se hace para el componente B, empleando la ecuación 12, pero con sus datos respectivos. Del componente B, su composición es 0.3 a la entrada, entre 1 más su constante de equilibrio es 1.1908 menos 1, lo que estamos acá, por B sobre F tiene el valor de 0.5612. Se hace el cálculo respectivo, esto nos da 0.27. Ahora, la fracción del último componente, ¿no? Nuestra mezcla, está formado por esos tres componentes.
Como son tres componentes, la composición del tercer componente la podemos calcular ya sea con la ecuación 12, como se ha hecho acá, o por simple diferencia. Como son tres componentes, ya tenemos dos de ellos, el tercero va a ser la diferencia A1. O sea, lo restante A1 va a ser la composición XC. O también, como está hecho acá, se puede hacer con la ecuación 12, ¿no? Aplicando la ecuación 12 tenemos que 0.4, la composición de entrada del componente C, dividido entre 1 más la constante de equilibrio de C es 0.4536 menos 1 por B sobre F que vale 5612. Esto nos da 0.58. Esas son las composiciones en el líquido que abandona el separador. Ahora, ¿cuáles son las composiciones o las fracciones molares del vapor? Y. Entonces, Y lo podemos obtener a partir de la constante de equilibrio. Vamos a obtener a partir de eso, de la definición de constante de equilibrio, y de ahí podemos despejar a que es igual Y. Entonces, recuerden que la constante de equilibrio, K sub I, es igual a Y sobre X, Y sub I sobre X. Y de ahí podemos despejar, está despejado a que es igual Y. Y va a ser K por X, eso está ahí. Esto es X, Y sobre X. Y de ahí despejamos Y va a ser K por X. Tenemos las constantes de equilibrio de cada uno y tenemos su fracción molar en la fase líquida de cada uno, XA, XB, XC. Entonces, YA va a ser igual a la constante de equilibrio del componente A por XA, 0.15. Eso nos da 0.41. YB va a ser su constante de equilibrio del componente B, 1.1908 por XB, que vale 0.27. Eso da 0.32. Y finalmente, para el último componente, lo podemos hacer, en este caso se está haciendo por diferencia. Como tenemos tres componentes, conocemos la composición de dos de ellos, el tercero lo hacemos por diferencia 1, lo que se ha hecho acá. Entonces, Y la composición del último componente va a ser la diferencia entre 1 menos la fracción molar en la fase vapor del componente A, 0.41, menos la fracción molar del componente B en la fase vapor, 0.32. Eso nos da 0.27. Y con eso se ha encontrado la respuesta, ¿no? Nos pedía las fracciones molares, o sea, la composición en la fase líquida, que es X, y en la fase vapor, que es Y. Nos pedía las cantidades, cuánto se ha generado de vapor, cuánto de líquido, y se ha dado respuesta a las interrogantes planteadas en el problema, ¿no? Bueno, con esto se ha acabado este problema. No sé si tienen alguna consulta respecto a la resolución de este problema.